Y para ampliar mucho más de lo que sabemos hasta el momento de este acuerdo, está conmigo en el estudio mi compañera Gabriel Colsen. Gabriel, bienvenida. Hola, Rodrigo. Bueno, quienes no la conozcan, seguramente muchos ya lo sepan, ella dirige nuestro programa dedicado a Oriente Medio y nos va a ampliar un poquito, va a analizar lo que sabemos de este acuerdo que llega después de 15 meses de guerra ya en la Franja de Gaza. Gaby. Sí, Rodrigo. De hecho, primero recordamos que el último y único acuerdo que había sido alcanzado fue en noviembre de 2023, unas semanas después del ataque de Hamas y del inicio de la intervención israelí en la Franja de Gaza. Este había permitido la liberación de más de 100 rehenes israelíes y de más de 200 prisioneros palestinos. Desde entonces, todas las negociaciones entre Hamas e Israel habían fallado, con ambas partes acusándose de sabotear las conversaciones. Bueno, Gaby, es un acuerdo desde luego muy importante que veíamos desde luego que había en los últimos meses muchas intentonas, pero no llegábamos a ello. Se ha confirmado finalmente y la primera fase habría en principio una liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de la liberación también de presos palestinos, ¿verdad? Sí, y de hecho llega en un momento muy crítico para el pueblo palestino de Gaza, porque, bueno, recordamos que desde el 7 de octubre de 2023 y del ataque de Hamas que dejó a 1.290 muertos del lado israelí, con el secuestro de alrededor de 250 rehenes, Israel ha llevado a cabo una operación militar excepcionalmente brutal sobre la Franja de Gaza. Hoy en día la población gazatí está realmente agotada. Lo único que hace desde hace meses es intentar sobrevivir. Y bueno, les propongo primero volver a unas cifras claves. Recordamos que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 46.500 gazatíes han muerto, la mayoría mujeres y niños. Más de 110.000 personas fueron heridas. Casi la totalidad de los palestinos de la Franja de Gaza fueron desplazados y una gran parte incluso varias veces. Además, más del 65% de infraestructura fue destruida en el enclave. Se reportaron también decenas de niños y niñas que murieron de hambre o de frío y solo 16 de los 36 hospitales del enclave siguen funcionando y eso solo parcialmente. Claro. Bueno, Gabriel, ha sido una guerra que además ha desatado reacciones inéditas dentro de la comunidad internacional. Sí, Rodrigo. Realmente el conflicto tuvo una gran repercusión internacional, con a veces una brecha que existe entre la opinión pública, por un lado, y la política del país. Por ejemplo, en varios países hubo movimientos estudiantiles que denunciaron la guerra en Gaza, especialmente en Estados Unidos, donde estudiantes de grandes universidades como Columbia o NYU llamaron a la paz. Criticaban la contradicción entre el discurso de su presidente Joe Biden, quien llamaba al respeto del derecho internacional por Israel, y el continuo apoyo financiero y militar de Estados Unidos a su aliado. En el contexto de este movimiento, digamos, mayoritariamente realmente no violento, miles de estudiantes fueron detenidos en Estados Unidos, acusados de perturbar el funcionamiento de las universidades. Bueno, hemos visto esto por una parte, pero hemos visto también reacciones antimusulmanas y antijudías. Sí, lastimosamente sí. No hay que olvidar que el aumento del antisemitismo en Europa desde el 7 de octubre de 2023. En Francia, por ejemplo, según cifras oficiales, en el primer semestre de 2024 se registraron 887 incidentes antisemitas, lo que supone un aumento del 192% en comparación con el mismo periodo de 2023. Un evento que, bueno, me imagino que te acuerdas también, particularmente conmocionante fue lo que pasó contra los fans israelíes en Países Bajos en noviembre del año pasado. Se reportaron actos violentos contra israelíes que habían venido a apoyar al equipo Maccabi de Tel Aviv, que jugaba contra el equipo Ajax. Pero ese día también se reportaron actos antipalestinos por parte de los mismos fans de Maccabi. De hecho, según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, también hubo un pico de odio contra musulmanes desde el 7 de octubre, algo que además ya era un problema importante en Europa antes de esta guerra. Claro, Gaby, desde luego en muchos suburbios de ciudades europeas hay mucha población musulmana y habían sufrido ya
a ciertos ataques antes de esta guerra. Vamos a la escena internacional. ¿Qué divisiones se han creado a partir de esta guerra? Bueno, pues esta guerra llevó a decisiones muy importantes por parte de instituciones internacionales y ONGs que pidieron un cese el fuego en Gaza repetidamente. Hicieron ver a Israel cada vez más aislado, pero al mismo tiempo este país nunca perdió su apoyo más importante, que es obviamente Estados Unidos. Hace unos meses, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad, algo tras lo cual el Congreso estadounidense votó sanciones en contra de esta institución, mientras que otros países al revés dijeron respetar esta decisión que les parecía importante. Además, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos dijo el año pasado que existían motivos razonables para creer que se estaba cometiendo un genocidio contra los palestinos de Gaza. Pero a pesar de todas estas acusaciones, nada parecía poder parar esta guerra, y eso hasta que se acercara la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que aunque obviamente no tiene previsto proteger los derechos de los palestinos, sí presionó a Netanyahu para alcanzar un acuerdo de cese al fuego. Hay que ver cuál será también el futuro de Benjamin Netanyahu en materia internacional. Gabriel Colsen, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo.